La revelación de Alá a la humanidad empezó desde Adán, desde el primer hombre, de nuestro padre Adán, de nuestro ascendiente más lejano. Y Alá ha sido tan misericordioso y graciabilísimo que ha ido poco a poco evolucionando en la revelación de acuerdo a cómo la humanidad está preparada. Así que cada comunidad, y así lo dice el Corán, tenía sus ritos de adoración. La forma como la gente adoraba a Allah o sus rituales antes de Abraham, la paz sea con él, es diferente al momento en que Abraham tiene la revelación. Lo mismo pasa con Isaac, con Jacob, con Ismael, la paz sea con ellos. Y en el tiempo de Moisés, la paz sea con él, que también era un profeta de Allah, la manera y los rituales de adoración eran diferentes a las maneras y los rituales de adoración de Abraham y de los antecesores. Incluso después de Moisés, cuando Israel construye el templo o el primer templo, los rituales dentro del primer templo judío eran diferentes a los rituales anteriores. Cada comunidad tenía sus rituales y su manera de adorar a Allah en el tiempo, pero todas compartían, por lo menos hasta los profetas judíos, una cosa que era importante: el monoteísmo. Los profetas hablaban del monoteísmo puro y el sometimiento a la voluntad del Creador. La gente empezó, siempre entre un profeta y otro, a cambiar las cosas, a meterle tradiciones personales, tradiciones de hombres, a modificarlas, a de alguna manera copiar las tradiciones de otros pueblos y agregarlas a las religiones, hasta que la religión terminó completamente corrompida. Eso pasó con el judaísmo. Y después fue necesario que viniera otro profeta, un profeta importante, que era el Mesías, Jesús, hijo de María, que lo que quería es que la gente volviera a la forma de adoración original de sus antepasados. Y la cuestión es que Jesús, la paz sea con él, les llamaba a los israelíes, a los hijos de Israel, específicamente a los israelitas, y les decía: yo no penséis que he venido a cambiar la Torah, o penséis que he venido a cambiar la ley, porque no la he venido a cambiar, vengo a que se cumpla. De manera que cualquiera que cambie uno de estos mandamientos, incluso el más pequeño, será el peor en el reino de los cielos. Y cualquiera que haga estos mandamientos todos y así los enseñe a los hombres, será el más grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús no quería fundar una religión nueva o cambiar las cosas, sino que Jesús lo que quería es explicarle a la gente cuáles eran las cosas que había cambiado, cuáles eran las cosas que habían agregado y cómo tenían que volver a la adoración pura. En el siglo I de la era cristiana, que es la que se maneja en Occidente, que es el tiempo de Jesús, habían varios grupos dentro del judaísmo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes y estaban los esenios. Al menos eran 4 corrientes judías, y cada corriente judía, cada secta dentro del mismo judaísmo, tenía pensamientos diferentes. Tan diferentes como que los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Negaban el infierno, negaban el cielo, negaban el Mesías y negaban el reino de Dios. Los fariseos, que también eran judíos, creían en el infierno, creían en el paraíso, creían en la resurrección, en el día del juicio final, y creían que iba a venir el Mesías. Y también creían en el reino de Dios. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos, según el mismo Jesús, y creo que podemos recoger en los evangelios, es que ellos se fijaban mucho en los detalles y olvidaban las cosas importantes. Entonces Jesús, especialmente en lo que recogemos en los primeros capítulos de Mateo, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, había un ataque directo hacia los fariseos. Y él les decía: ¿por qué ustedes hacen vanas repeticiones? ¿Por qué cuando oran lo hacen enfrente de la gente para que la gente lo vea? ¿Por qué cuando ayunan lo andan diciendo a viva voz para que la gente sepa que andan ayunando? ¿Por qué hablan las primeras filas en las sinagogas?
y caminan con soberbia. O sea, no es que estaba cambiando la religión, les estaba diciendo a los fariseos, que eran los que estaban más encaminados, por lo menos en la cuestión del juicio final y todo esto, que tenían que volver a la creencia original, que era hacer las cosas por la complacencia de Dios y no hacer las cosas para que la gente los viera. Y que no se fijaran mucho en los detalles. A mí me gusta una frase que yo le repito constantemente, porque me gusta. Él les decía, hipócritas, que dejan pasar el camello, que vuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Cuelan el mosquito, ahí están preocupados por los detalles, ¿ah? Pero el camello, las cosas importantes, la justicia, la misericordia, la fe, la olvidan. Hipócritas, sepulturas blanqueadas, porque son bonitos por fuera, pero están podridos por dentro. Este era el centro de la prédica de Jesús. No era fundar una religión nueva, sino que era decirle a sus congéneres, a sus interlocutores, que volvieran a la religión original. Y hay una cosa importante en esto, y es que Jesús predicó única y exclusivamente para los hijos de Israel. Nosotros hablamos de Jesús, primero porque a mí me gusta cómo él predicaba, su manera de ser. Tengo que confesar, que la pasaba con él. Pero él era un profeta única y exclusivamente para los hijos de Israel. Y esto no lo digo yo porque tengo ganas de decirlo yo, sino que era algo que él lo decía constantemente. Por ejemplo, en Mateo 15:24, él dice, yo solamente, fíjense bien, yo solamente soy enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a sus discípulos, o a los 12, a los que se conocen como los apóstoles, les dice en Mateo 10, versículo del 5 al 7, por casa de gentiles no vayáis. Y solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. Entonces uno dice, ¿por qué Jesús era racista? Porque estas aseveraciones eran evidentemente aseveraciones racistas. O sea, solamente para los hijos de Israel. ¿Por qué no para los samaritanos? ¿Por qué no para los griegos? ¿Por qué no para los romanos? ¿Por qué solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel? Hay una historia dentro del Mateo 15, a partir del versículo 21 en adelante, donde una mujer quiere que le haga un milagro y va siguiéndolo y dando voces, y Jesús la ignora. Esto es lo que dice Mateo. Entonces los discípulos le dicen, mira, despedila porque viene gritando detrás de nosotros, hacerle caso. Y Jesús viene y dice, no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y algunas traducciones, como la Reina Valera, le cambian la palabra perros y le ponen perrillos para que no se oiga tan feo. Pero por ejemplo en King James en inglés dice dogs, ¿no? Perros. No está bien darle. Y entonces la mujer viene y le dice, pero Señor, hasta los perros merecen comer de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces Jesús parece un hombre, según lo relatan los evangelios, inclinado a Israel. Y a lo demás no. El Corán lo dice, Jesús fue enviado a los hijos de Israel. Era la última oportunidad. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué esto? Porque Jesús no quería que pasara lo que pasó. Al ir a predicar a los gentiles, o sea, a los griegos, a los romanos, a los de todo el Mediterráneo oriental, a Asia Menor, lo que iba a pasar es que la gente iba a malentender el mensaje. Iba a malentenderlo y lo iban a terminar divinizando a él y haciéndolo hijo de Dios. ¿Cómo? Eran los dioses griegos. Los dioses griegos eran humanos o humanoides o antropomorfos, o sea, de forma humana, que tenían mujeres y tenían hijos. De hecho, Júpiter o Zeus, depende cómo ustedes lo quieran en latín o en griego, era, ¿cuál es la palabra que puedo utilizar? Era
inverecundo, por no decir esa palabra, era picarón. Y andaba consiguiendo mujeres a diestra y a siniestra. El dios mayor del panteón griego y romano. El dios mayor se escondía de la mujer para venir a hacer sus travesuras a la tierra. Y a tener sus aventuras. Y de esas aventuras nacían los semidioses. Nació Hércules, por ejemplo, que también era un semidios, hijo de Zeus, con una mujer humana. Ok, entonces los griegos tenían esta idea. Y entonces si se iba a predicar eso a estos pueblos, iban a terminar mezclando la religión pagana con la religión original. Entonces Jesús dijo, primero los judíos, que entienden el monoteísmo, que entienden que Dios no es un hombre, que entienden que no se mete con mujeres, que no tiene hijos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una oración importante para el cristianismo, que es básicamente la más importante de los rituales cristianos, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Se supone que el Padre Nuestro, Jesús enseñó a su gente y decirle, miren, así tienen que orar. En los evangelios hay dos versiones del Padre Nuestro. Una versión corta que está en Lucas, que recoge Lucas, y una versión larga que recoge Mateo. Lucas 11 dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 9, dice, ustedes cuando oren o cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes me preguntan a mí si esta oración es correcta, yo diría 100% que sí. Debería de ser una revelación o una inspiración de Jesús para enseñarle a la gente. Es demasiado hermosa para ser un invento. Pero ¿cuál es la situación? Esta oración no es una oración inventada por Jesús, sino que era una oración que hacían los judíos antes de Jesús, que la hacen todavía en sus liturgias. Es lo que se llama el Avinu Malkenu en hebreo. O sea, nuestro Padre, nuestro Rey. Avinu, que se parece a Habana en árabe, o a Amana en arameo, las tres vienen de la misma raíz, es nuestro Padre. Malkenu, que es nuestro Rey. Los judíos la hacen en sus liturgias y también la repiten en el Año Nuevo Judío, la repiten en el Yom Kippur, que es el Día del Perdón, en los días temibles y en la Miná. Entonces los judíos tienen esta costumbre de llamar a Dios nuestro Padre o Padre Nuestro. También hay una oración que se llama Kadish, que en arameo significa el sagrado, que viene también del hebreo Kadosh, donde dice, exaltado y santificado sea tu nombre. Entonces Jesús, que era un judío, conocía estas oraciones, el Avinu Malkenu y el Kadish, y las repetía constantemente como los judíos de la época. Y cuando se refería a Dios, decía nuestro Padre. Pero aquí hay una cosa que es importante, la concepción judía del Padre Nuestro es abismalmente diferente a la concepción griega del Padre Nuestro. O sea, a un judío no se le cruza por la cabeza que Dios tiene hijos naturales. No se le puede cruzar eso por la cabeza, es anatema. Porque Dios no tiene hijos. Dios cuando quiere hacer algo dice, sea y es.
kun fayakun, y es. No necesita tener relaciones con una mujer o hacer inseminación artificial con una mujer o de su ADN, no, porque él no es humano, no es un ser de carne y hueso de 3 dimensiones. Pero los griegos entendían que si Dios tiene un hijo, como Zeus tenía que haber tenido una mujer. A saber qué ondas, y se escondió y fue a tener relaciones o contacto con la mujer y nace el hijo. Los judíos se consideran a sí mismos, todos los judíos, absolutamente todos los judíos, hijos de Dios. Y en ningún momento piensan que esto, hijos de Dios, es un significado literal, carnal. Entonces, por ejemplo, en 8:41 de Juan, los judíos le responden, todos nosotros no somos hijos de fornicación. Un solo padre tenemos que es Dios. Los judíos se consideraban en el siglo I hijos de Dios. Pero hijos de Dios, metafóricamente hablando. Desde la perspectiva que Dios crea, Dios protege, Dios cuida, Dios escoge, Dios manda profetas, Dios es misericordioso, como un padre con su hijo, o mucho más que un padre con su hijo. Pero un griego y un romano, a Dios le decís eso y ya inmediatamente empieza a imaginarse cosas. Entonces, por eso Jesús les decía, no vayan a Roma, no vayan a Grecia, porque van a confundir todo. La religión cristiana de una mezcolanza entre judaísmo, paganismo y filosofía. No lo digo yo, sino que lo dicen muchos estudiosos que no son confesionales, o sea, estudiosos que no tienen que ver con la religión, y estoy dando su opinión. Basta ver la Navidad, por ejemplo. O sea, cuando yo estaba chiquito preguntaba en el colegio, mira, ¿por qué nosotros tenemos un pino para celebrar el nacimiento de Jesús si no hay pinos en Palestina? ¿Por qué no mejor tenemos una palmera? ¿Por qué un pino? ¿Y por qué le ponen cosas de colores? ¿Y eso qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver? ¿Y Santa Claus de dónde salió, pues? Entonces las tradiciones humanas empiezan a incidir y a entremezcolarse con las creencias. Los judíos sabían y entendían, y Jesús también entendía, que hijo de Dios, o Ben Elohim, en hebreo, significaba un hombre cercano a Dios. Los profetas eran Ben Elohim, los ángeles eran Ben Elohim, los reyes de Israel eran Ben Elohim, y todo Israel, si seguía los mandamientos, era Ben Elohim. El cristianismo a veces contesta, pero es que aquí hay una cuestión. Jesús es hijo de Dios engendrado. Es hijo de Dios engendrado. Porque en Juan, capítulo 3:16, dice unigénito. ¿Qué significa unigénito? Unigénito significa el único de los genitales. Todos los demás son adoptados desde la perspectiva cristiana, pero Jesús es el único de los genitales, unigénito, el único engendrado. La palabra griega utilizada en Juan 3:16 es monogenes. ¿Qué significa monogenes? El único de los genitales, el único engendrado. Eso es lo que contesta el cristianismo. Entonces es cierto, hay hijos de Dios, pero los demás son creados y adoptados, pero Jesús es engendrado. En la Biblia hay, en varios casos, también otros engendrados, entre comillas, como por ejemplo David. En Salmos, capítulo 2, versículo 7, dice, así ha dicho Dios, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. O sea que David, según si agarramos literal lo que dice Juan 3:16, tenemos que agarrar literal lo que dice Salmos 2:7, y entonces hay dos engendrados. Va a decir, no, es que Salmos 2:7 es metafórico. La contestación cristiana.
Y 3:16 es literal. ¿Y cómo sabemos eso? Dice, no, es que usted no tiene al Espíritu Santo. Va, entonces ahí ya no hablemos. Tenemos a un engendrado en 3:16 de Juan, que es Jesús, y tenemos un engendrado en Salmos 2:7. Y también en el caso de Jeremías, capítulo 31, versículo 9, dice, Efraín es mi primogénito. Mi primogénito, recuérdense, unigénito, aquí es primogénito. ¿Qué significa? El primero de los genitales. El primero engendrado. ¿Qué significa? Que Efraín es mejor que Jesús, porque fue el primero que fue engendrado. Si lo estamos agarrando como ve la cristiandad, las escrituras. Hay dos primogénitos, tres engendrados. David, en Salmo 2:7, Jesús, en 3:16, y Efraín, en 31:9. En Éxodo, capítulo 4, versículo 22, Dios le dice a Moisés, Alá le dice a Moisés, supuestamente, y le dirás al faraón, Israel es mi hijo. Recuerden que Jacob fue llamado Israel. Entonces, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces aquí ya estamos enchibolados, porque aquí hay 4 ya de los genitales. Pero el problema es que no pueden ser 2 primogénitos, porque Efraín es primogénito y también Jacob, Israel. Entonces, aquí estamos. La única respuesta es que estos nombres, hijo, primogénito, venían del hebreo metafóricamente. Una persona cercana a Dios se podía llamar hijo, pero no literal. Y decir, yo te engendré hoy, es como, estás más cerca de mí. Pero jamás significaba que Dios lo engendró, porque Dios no necesita engendrar. El Corán dice, Alá no ha engendrado ni ha sido engendrado. No ha engendrado ni ha sido engendrado. No necesita eso. No necesita. Él viene y siempre, y cuando quiere algo, crea. Y punto. Ahora, ¿qué pasa después de que el cristianismo viene y agarra las enseñanzas de Jesús? Y no todo el cristianismo, porque también esto es importante. Al principio habían muchas corrientes cristianas. Y habían cristianos, si es que les podemos llamar así, yo prefiero judíos que creían que Jesús era el Mesías, que no tenían estas concepciones. Creían que Jesús era un profeta, creían que había nacido de una virgen de manera milagrosa, pero no engendrado, sino que creado. Creían que Jesús era el Mesías, creían que iba a regresar y que iba a instaurar un reino, y no creían nada de esto griego. Se llamaron los nazarenos o los ebionitas. De hecho, el Corán, cuando se refiere a los cristianos, utiliza la palabra nazara, que significa literalmente los nazarenos. Y esto es lo que instituían especialmente la familia de Jesús, Jacobo, Simeón, y eran gente judía que no simpatizaba con Pablo. No simpatizaba. De hecho, ellos creían que Pablo era un impostor. Ireneo de León, en sus Adversus Aeresus, a mediados del siglo II, al referirse a los ebionitas, dice, ellos son herejes porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Pablo es un impostor, creen que Jesús es un profeta. Entonces tenemos noticias de quiénes eran los ebionitas. Entonces estos cristianos o estos nazarenos no creían en esta concepción, pero los griegos, que eran chabacanes, los griegos empezaron a hacer un revoltijo con el cristianismo. Y al final es lo que se impuso, pues. Al final es lo que se impuso. Entonces, el cristianismo empieza a crecer. Y empiezan a crecer, a pulular estas diferentes concepciones. Algunos creían que Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios. Otros creían que Jesús era hijo de Dios y a la vez Dios, pero el Espíritu Santo no. Otros creían que el Espíritu Santo hay que unirlo a la divinidad y habían un montón de corrientes. Antes de Nicea, en 325, o sea, un cuarto del siglo IV, había tanta mentalidad de cristianismo como flores, como tipos de flores. Cada quien hacía su teología como le daba la gana. Pero a partir de Nicea, el credo ortodoxo dijo, no señores, 2 personas, Jesús es igual que Dios, de la misma naturaleza. Hijo y a la vez Dios. ¿De acuerdo?
El profeta Muhammad aparece a principios del siglo VII a predicar y la revelación coránica empieza a darse. Y Alá nos revela una oración mucho más hermosa que el Padre Nuestro, que es el Fatiha o Kitab, que es la mamá o la base del libro. El Fatiha es el Padre Nuestro de los musulmanes, de todas las razas, porque aquí en esta oración nosotros no vamos a cometer errores de llamar a Dios de una forma errónea. La forma Habana o Padre Nuestro, que para mí es una manera hermosa de llamar a Dios, que utilizaban los judíos, es imprecisa porque hay gente que lo va a entender de manera literal y van a creer que Dios los engendró. O sea, van a creer que son como los semidioses, hijos de Zeus, hijos de Apolo. Entonces, el Fatiha es una oración que está dentro del Corán, una sura del Corán, que es la sura que abre el libro, que contiene la belleza del Padre Nuestro, y se le agregan muchas cosas más. Y además de eso, evita que cualquier persona juegue con las metáforas o con el lenguaje figurado. El Fatiha es hermoso. Dice, en el nombre de Allah, el graciabilísimo, el misericordiosísimo. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de los mundos. El graciabilísimo, el misericordiosísimo. El soberano del día de la retribución. Solo a ti te adoramos y solo a ti, de ti, imploramos la ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el camino de aquellos que son motivos de tu ira, ni el de los extraviados. El musulmán repite esta sura varias veces al día. No vale una raká o una genuflexión si el Fatiha no la acompaña. Y tiene muchas cosas hermosas que están dentro también del Padre Nuestro. Si nosotros lo analizamos, por ejemplo, el Padre Nuestro tiene una invocación inicial. La invocación inicial dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Están santificando el nombre. Hay una alabanza. Venga tu reino. Y es interesante porque los judíos creían que tenía que venir el reino de Dios al venir el Mesías. Cuando viniera el Mesías, tenía que venir el reino de Dios a la par. Pero el reino de Dios no vino, porque eso estaba considerado, y después lo aprendemos en el Corán, que para que viniera el reino de Dios tenían que creer en Jesús. Y la mayoría no creyeron en Jesús. Y entonces muchos dicen, no, pero es que el reino de Dios vino con Jesús porque es espiritual. No, si viniera, no hubiera dicho Jesús, venga tu reino. Venga tu reino es, aquí no está todavía. De hecho, se lo está pidiendo a Dios. Venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sometemos completamente a tu voluntad. Y de ahí viene una petición. Nuestro pan de cada día, dándonos hoy. Perdónanos. Perdonas nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y aquí hay una cosa importante. Es que Jesús nos está enseñando cómo pedir perdón. ¿A quién? A Dios. No dice, mire, órenme a mí así. Órenme a mí, no, a Dios. Y no dice que lo hagan en el nombre de Jesús. No dice, mire, cuando lo hagan, háganlo en mi nombre. No, pídanle a Dios perdón. Directamente, cuando oren, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdónanos. Perdónanos. El perdón no necesita a Jesús. El perdón se pide directamente al Creador del universo. Tampoco Jesús dijo, miren, cuando recen, háblenle a María y a San José y al niño de Atoche, para que Él les haga la intercesión. No, a Dios directamente, a Allah, al Creador. A Él pídanle directamente. No hay perdón por sangre, no hay perdón por pedir en nombre de Cristo ni en nombre de nadie. El perdón se pide directamente al Creador. ¿Quién lo dice? Jesús. Y después viene y dice,
y no nos induzcas o no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. ¿De acuerdo? Esto es un petitorio final. ¿Qué es lo que contiene el Fatiha? El Fatiha también contiene una invocación. En el nombre de Allah, el más graciabilísimo, el más misericordioso. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah, el más misericordioso, el más graciabilísimo. Todas las alabanzas sean para Allah. Y aquí hay adoración en la petición. Todas las alabanzas sean para Allah, el Señor de los mundos, del cielo y de la tierra, y de lo que hay entre ellos, porque no solo existe la tierra y el cielo, existen muchos mundos. El Señor de los mundos. Otra vez, el graciabilísimo, el misericordiosísimo. Y Alá adrede nos revela esto 2 veces. El graciabilísimo y el misericordiosísimo. A mí me gusta esta traducción. Ar-Rahman no es el misericordioso. Ar-Rahman es el graciabilísimo. Porque la misericordia solo es con los creyentes. La gracia es para todos. Nosotros salimos, el sol es para todos, buenos y malos, la lluvia, el ojo, la vista en general, para todos. Pero la misericordia solamente es para los creyentes. Solamente para los creyentes. Rey, Maliki Yawmiddin, Rey del día de la rendición de cuentas. El soberano del día de la rendición de cuentas. Y sigue la adoración. Solo a ti te adoramos. Y solo de ti imploramos la ayuda. Y aquí no solo viene darnos el pan de cada día, porque imploramos la ayuda. Danos salud, danos tranquilidad, danos riqueza, danos paciencia, danos salvación. No solo el pan, que es algo mundanal, no solo de pan vive el hombre, sino que una ayuda generalizada. Si nosotros meditáramos cada vez que rezamos en la belleza y en la profundidad de cada letra del Fatiha, como decimos aquí, otro gallo cantaría. Pero a veces la gente hace repeticiones y ni siquiera se da cuenta. Peor si lo dice en árabe y no sabe lo que dice. Meditar en su significado. Solo a ti te imploramos. Y solo a ti te adoramos y solo de ti imploramos la ayuda. Esta es, para mí, 2 frases de poder. De poder, porque nosotros estamos confiándonos solamente a la. Yo no le voy a pedir ayuda a nadie, ni al presidente, ni al vicepresidente, ni al alcalde, ni al jefe de la tribu, porque yo la ayuda solamente la voy a buscar en Allah. Solo a ti. O sea, solo a ti te adoramos y solo a ti imploramos ayuda. Y termino de rezar y después, mire, Señor, ¿qué me puede ayudar? Acaba de rezar eso. Acaba de decir eso. Y después dice, guíanos por el camino recto. O sea, no nos dejes caer en las tentaciones. Líbranos del mal. Líbranos por el camino recto. El camino de los que ha favorecido. ¿Quiénes son los favorecidos? Pues, ese camino, guíame. No el de los que incurren en tu ira. Ni el de los extraviados. El Fatiha es hermosa en español, en castellano, y en árabe es aún más hermosa. Porque contiene cosas que no entendemos. Recitación, energía en la recitación. Y entonces es un regalo que Alá le dio a la humanidad. ¿Cuál es la diferencia del Padre Nuestro? Hemos hecho algunas analogías. Es que el Fatiha tiene más adoración. El Fatiha es más amplio. El Fatiha habla a Alá como tiene que ser. El Señor de los mundos. El Señor del día del juicio final. Todo el poder absoluto. Pero obtiene todo este poder, pero es graciabilísimo y es misericordiosísimo. Y la ayuda viene solamente de Él. Entonces nos regaló esta sura revelada, porque el Padre Nuestro es inspirada por Dios. Pero el Fatiha, o la sura que abre el libro,
es revelada por Dios, por Allah. Y esta Fatiha, no solamente cuando hacemos la oración parado, inclinado en el rito normal, y no solamente cuando hacemos las oraciones voluntarias, sino que la podemos hacer sentados, después de haber cumplido la obligación, por supuesto, en cualquier momento. Y el Fatiha, si nosotros reparamos en ella, si nosotros analizamos lo que estamos diciendo, y si nosotros creemos en realidad, es maravillosa. Jesús era una revelación para los judíos. El Corán es una revelación para la humanidad. Jesús era un profeta para los hijos de Israel. Muhammad era un profeta para la humanidad. La paz sea con ellos. La revelación del Evangelio era para los judíos. Los cristianos hicieron un montón de cosas con ella, pero era para los judíos. Pero el Corán es una revelación para toda la humanidad, no importa la raza. Debemos dar gracias a Allah por esta maravillosa, porque incluso nos enseña cómo rezar, cómo pedir, nos revela qué tenemos que hacer, qué tenemos que repetir, qué tenemos que pedir. De nosotros es ponerle un poquito más de énfasis a lo que estamos diciendo y sacar toda la dulzura de la fe y sacar toda la dulzura de estas revelaciones. Muchas gracias, hermanos. Que Allah les bendiga.